Todos. Perdón. Hola. Un poco de silencio, por favor. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar, si os parece, la segunda de las mesas. Lo que vamos a hacer es empezar con Adrián. Adrián Todolí es profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Valencia. Es uno de los grandes expertos en las relaciones entre jugadores y clubs. Tenemos la fortuna de que ha venido hoy desde Valencia y vamos a empezar un poco antes la sesión para que él esté un poco más tranquilo, que se pueda volver en el AVE sin un ataque al corazón. Entonces lo que haremos es, empezamos a hablar con Adrián, luego se incorpora José Carlos Serdozain, que es el director de la asesoría jurídica de Pons, y por último va a llegar Alberto Palomar, que es profesor acreditado de ANECA en Derecho Administrativo por la Universidad Carlos III de Madrid y adicionalmente es magistrado de lo contencioso administrativo. Vamos a ir un poco escalados por las circunstancias que os cuento. Adrián ha llegado de Valencia, se tiene que marchar un poco antes. José Carlos tenía un asunto, está llegando y Alberto Palomar está en el Comité Olímpico Español, está terminando una reunión. Cuando venga se incorpora. Pero lo que no queríamos es tener a Adrián nervioso y además así vamos a poder hablar de derecho laboral y sport y de un poco la realidad de los jugadores. Y bueno, vamos. Y luego, como creo que terminaremos pronto, si consigo meter en cintura a los profesores universitarios que les gusta hablar, tendremos ocasión para hacer preguntas también a los miembros de la primera mesa, que no se hayan tenido que ir. Entonces, bueno, quizás metemos la parte jurídica en mitad para que estéis con ganas de preguntar la de negocio. Os tenemos ahí un poco contenidos y en todo caso, al finalizar estas mesas y las preguntas, tenemos un vino español que podremos charlar con los ponentes y bueno, quedará a vuestra disposición. Vale, sin más dilación, paso la palabra a Adrián. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y yo efectivamente voy a hablar un poco de lo que es la relación de los jugadores con el club, pero sobre todo lo que voy a intentar es hacerlo interesante. Es decir, que no sea, porque a lo mejor el derecho laboral no os interesa demasiado, entonces no voy a hablar de derecho laboral puro, sino de cosas que creo que sí que os pueden interesar. Primero, voy a pedir, porque sé que hay de dos másters diferentes, ¿no? El máster de propiedad intelectual y el de representación de propiedad intelectual. ¿Podéis levantar la mano, los que seáis? Vale, ¿y del de representación? Vale. Bueno, voy a decir cosas que creo que son interesantes en ambos ámbitos por muchas razones. Lo primero, porque los de propiedad intelectual, por ejemplo, ¿no? Estudiáis propiedad intelectual y claro, a lo mejor el mundo del fútbol, el mundo no lo imagináis tanto, porque no, yo ya he cogido, esta es la mía. Gracias. En el mundo del fútbol se habla mucho de derechos de imagen, pero no tanto de propiedad intelectual, que no es exactamente jurídicamente lo mismo. Pero tened en cuenta una cosa, y es que en los eSports lo que hace el jugador es propiedad intelectual. Es decir, una cosa es que la cámara grabe al jugador como juega, eso será derechos de imagen, pero que la cámara, es decir, que lo que se retransmita, que es lo que normalmente se retransmite, sean sus jugadas en el videojuego, el avatar, lo que hace el avatar, eso es propiedad intelectual. Por tanto, es decir, una de las primeras cosas que tenéis que tener en cuenta es que aquí hay muchísima propiedad intelectual que, por ejemplo, a lo mejor en el fútbol, pues no hay, ¿no? Porque propiedad intelectual, precisamente a un futbolista no la analizamos tanto, pero aquí mucha. Entonces, esas son las primeras cosas que los contratos que se firmen pues, entre un club y un jugador va a tener mucha relevancia la propiedad intelectual. Por supuesto, también la propiedad intelectual del publisher y la propiedad intelectual y los derechos de imagen del organizador de la liga y del club, pero también del jugador, porque aquí es un ecosistema cuya propiedad intelectual del jugador es muy importante, no solo sus derechos de imagen, sino la propiedad intelectual. Yo he leído muchísimos contratos de clubs con jugadores que se hacen a imagen y semejanza, como si estuviéramos en el fútbol, y no hablan de propiedad intelectual. Entonces, claro, cualquiera de estos jugadores en cualquier momento podría demandar por su propiedad intelectual y
pues eso, el publisher tendría un problema, porque obviamente el publisher tiene gran parte de la propiedad intelectual, porque el juego es suyo, vale, sin duda. Pero claro, el jugador es el que está haciendo las acciones que en el mundo virtual eso se considera propiedad intelectual y hay varias sentencias en este aspecto. ¿Qué pasa? Pues que el mundo es muy nuevo, pues abogados que se meten en este ámbito muchas veces, pues efectivamente si vienen del mundo del deporte, lo relacionan con el mundo del deporte, hacen contratos, copias del mundo del deporte y se dejan cosas importantes jurídicas, como por ejemplo esta es una, ¿no? que ya adelanto. Aquí, acompañando a Adrián, lo que tienes que dar en cuenta es que se hacen asimilaciones y analogías entre el derecho del deporte y el derecho de los eSports, cuando ni siquiera el régimen jurídico, nos lo contará mejor Alberto Palomar, se puede aproximar. Por un lado, porque el nivel de intervención en el derecho del deporte es altísimo, más allá de las figuras del Consejo Superior de Deportes, de las federaciones, de las consejerías específicas y de la intervención fuerte que tienen los políticos sobre decisiones de organización, Ley General de Comunicación Audiovisual, un partido de la Liga Santander que tiene que ser retransmitido en abierto. Eso no existe en el mundo de los eSports. Y probablemente el ecosistema de los eSports pretenda que no esté, porque va a dificultar y va a encorsetar el desarrollo de una industria que está en rápido crecimiento y que esa regulación se ajustaría mal. Solamente llamarle eSport, yo creo que tiene el aliciente de intentar buscar una legitimidad social que los deportes ya tienen, por lo que supone esfuerzo, dedicación, profesionalización. Y en ese sentido es positivo que se llamen eSport. En lo que tiene que ver con la regulación jurídica de este marco, generaría grandes problemas. Entonces, muchas veces vemos a los casters, vemos a los periodistas especializados en videojuegos y en eSport hablando de tenemos que ser deporte y vale, como régimen, como aspiración emocional de queremos que nos respeten, no ser los chicos raros, fantástico por vosotros. Pero en lo que es la regulación jurídica se van a meter en un problema gordo. No tanto un problema que a las marcas, por un lado a las marcas les vendría bien porque le daría previsibilidad y tener un marco, y eso es siempre positivo, saber en qué terreno juegas es muy necesario, pero el problema es que ese terreno va a tener mucho coste, muchos peajes, y ese quizás, teniendo en cuenta que es un sector que necesita un crecimiento y necesita apoyo, esos peajes serían un retraso. Y luego adicionalmente hay que tener en cuenta que el deporte en general y en particular el deporte electrónico... ¿Qué tal? Perdón. Este es el director de asesoría jurídica de Pons, que los alumnos le conocéis, el resto no sé si tenéis la fortuna. El tema de los eSports, por naturaleza, por ser un tema electrónico, es internacional. La aspiración de los jugadores no solo es jugar en la Liga de Videojuegos Profesional o SL, la aspiración es jugar en Katowice o si puede ser en Seúl. Y el interés que puede tener el Estado, que pueden tener o el propio ecosistema nacional, es atraer mucho talento. Que los mejores jugadores, y aquí vuelvo otra vez a pasarle la pelota a Adrián, lo relevante es facilitar la contratación y el desarrollo en el ámbito laboral. Claro, no, totalmente de acuerdo. El pobre Palomar no le va a quedar nada que decir después de tu intervención, porque él normalmente siempre habla de precisamente esto. Pero hay que decir una cosa, y es que respecto a los jugadores, efectivamente, como bien ha dicho, y es lo siguiente que iba a decir, no solo estamos hablando de propiedad intelectual, yo quería empezar por ahí, pero recordad que el Real Decreto de jugadores profesionales, ¿no?, de deportistas profesionales, que es una regulación laboral especial con el cual se firma un contrato entre un club deportivo de fútbol y un jugador, aquí no se aplica en principio. ¿Por qué? Porque como no es un deporte oficial, lo llamamos deporte de forma coloquial, pero no es un deporte que el Consejo Superior de Deportes lo haya considerado deporte oficial. Por tanto, se entiende que ese Real Decreto no se aplica. ¿Qué implica? Eso también implica algunos problemas. Que no apliquemos el Real Decreto de deportistas al contrato firmado entre un club de eSports y un jugador de eSports tiene sus problemas. Y ese es un problema porque aquellos que estén haciendo el máster de representación y de agencia, que piensen en, bueno, pues a lo mejor podemos representar también a jugadores, que yo creo que efectivamente, luego lo diré, es muy importante. Ya hace falta una función de representación para estos jugadores de eSports. Pero hay un primer problema.
que es puramente jurídico, y son las cláusulas de rescisión. Las cláusulas de rescisión están legalizadas, es decir, tú realmente puedes atar a un jugador poniéndole que si quiere irse a otro club a jugar va a tener que pagar una millonada, que es lo que vemos tradicionalmente. Eso lo permite el Real Decreto 1006, que se aplica a deportistas profesionales, pero no en la regulación común. Si es un contrato de trabajo común entre un club y un jugador de eSports, no vamos a poder una cláusula de rescisión. Esto tiene, yo creo que una desventaja a largo plazo, porque claro, efectivamente un club va a invertir poco dinero en un jugador, en formación de un jugador, si no sabe que de alguna manera va a asegurarse que ese jugador se va a mantener. Si va a poderse ir en mitad de temporada a otro club, va a tener un problema. Es decir, porque ese club dirá, bueno, pues yo primero no le voy a pagar mucho y no me voy a fiar mucho. Y las marcas lo mismo. Es decir, las marcas no van a meter mucho dinero en un club si no sabe que el dinero que lo está metiendo en ese club lo está metiendo con unos jugadores determinados. Si esos jugadores van a poderse mover mucho, lo ha dicho el de Vodafone hace muy poco. Es decir, hace 2 años se movían mucho los jugadores, lo cual daba inseguridad a las marcas, porque la marca, sobre todo, lo que quiere es asegurarse que hay unos jugadores que tienen unos fans y por tanto meten dinero en ese club para que esos jugadores patrocinen esa marca, es decir, realmente porten esa marca. Entonces, eso es una parte de desventaja a largo plazo. ¿Cuál es la ventaja a corto plazo? Pues que ahora mismo todas esas cláusulas, porque los contratos, yo también he visto muchos contratos de deportistas electrónicos que tienen cláusulas de rescisión muy altas, pero que obviamente son ilegales. Entonces, claro, eso queda a pie, que efectivamente si un agente, pues un representante, cualquiera que termine el máster o incluso durante el máster está haciéndolo, va a estos jugadores y le dice, mira, sí, te voy a conseguir una oferta mejor. Y el jugador te responderá, no puedo irme porque tengo una cláusula de rescisión. Bueno, pues vosotros, ya ahora mismo con el conocimiento jurídico que tenéis, ya podéis decir, no, es que esa cláusula realmente es una cláusula de rescisión que es nula porque la ley no permite cláusulas de rescisiones en contratos comunes, solo en contratos para deportistas profesionales, que no son este caso, porque como decimos, en principio, salvo que un juez dijera lo contrario, ahora mismo el Real Decreto de Relaciones Laborales Especiales de deportistas profesionales no se aplica a los deportistas electrónicos. ¿Vale? Entonces, aquí son oportunidades, ventajas y desventajas, ¿no? Pero que hay algunas oportunidades porque efectivamente ahora mismo el mercado está totalmente abierto. A largo plazo puede ser perjudicial, pero ahora mismo, efectivamente, esta movilidad de los jugadores es muy importante. Luego también hay otra cuestión que yo creo que ahí los representantes en este mundo de los eSports pueden hacer muy buen papel, porque como bien ha comentado también el de Vodafone, Nacho, ahora mismo los jugadores no son muy conscientes del valor que tienen. Es decir, ahora mismo el jugador a lo mejor se mete porque efectivamente se lo pasa muy bien, disfruta jugando y con ello, pues sí, eso, y además le pagan 1.000 euros, oye, me estoy ganando la vida, 1.000 euros, pues eso, la camarero, pues para estar de camarero cobrando 1.000 euros, estoy jugando un videojuego ganando 1.000 euros, estoy súper contento. Pero en el fondo, el valor que tiene el jugador para el club es enorme, pero el jugador no lo sabe. Entonces, el representante puede hacer muy buen trabajo explicándole el valor que tiene. Y obviamente negociando en nombre, porque él lo sabe, negociando en nombre del jugador, y obviamente eso podría incrementar muchísimo las retribuciones y el valor en sí mismo del propio jugador. Entonces yo creo que aquí efectivamente hay muchísimo mercado para los representantes en el mundo de los jugadores y los deportistas electrónicos. Ahora mismo es cierto que los jugadores cobran muy poco, pero cobran muy poco no porque no tengan valor, sino porque no saben cómo probablemente negociar y exigir a el club que le pague más, que le pague su verdadero valor, lo que diríamos en economía en general, su productividad marginal, ¿no? El jugador no sabe cómo exigirla. Y ahí, obviamente, en el fútbol los representantes hicieron históricamente muy buen papel, aprendiendo precisamente a cómo exigirle más cada vez al club para que efectivamente el jugador pudiera cobrar más. Y entonces aquí puede pasar exactamente lo mismo y creo que ahí tiene mucho recorrido. Aquí adicionalmente se suma el vínculo con las marcas de la sesión que estábamos viendo antes. Igual que hay una relación laboral, por ahora común, y podemos ver si es conveniente que haya una relación laboral especial en el que regulen esas peculiaridades de las temporadas son limitadas, pues tienes unas contraprestaciones que no se ajustan a la relación convencional. También las relaciones contractuales que puede tener con las marcas. Contaba hace un momento Daniel cómo ese vínculo entre lo que son los youtubers y a la vez jugadores era un atractivo especial para la marca, porque se aseguraba no solamente la relevancia
esa participación en la competición, adicionalmente a su exposición en lo que es su actividad de youtuber o de persona vinculada a la comunicación en redes sociales. Eso es un valor añadido y en la parte jurídica que nos toca tenemos que regularlo adecuadamente. Aquí paso la palabra a José Carlos, que además del cargo que os decía, es doctor en Derecho Civil y en particular hizo una tesis sobre propiedad intelectual y nos puede ayudar. Bueno, hola, buenas tardes. La verdad es que oyendo al anterior Adrián, el anterior ponente, y conociendo un poco, ¿no?, de qué va este asunto, se me plantea ya de salida una pregunta que os lanzo, y es la encrucijada, quizás, en la cual se encuentran los youtubers. Porque oyéndote a ti, da la impresión, perdona mi desconocimiento, como que debemos tratarlos como profesionales, como deportistas profesionales. Pero justamente en otros foros lo que se discute es si son titulares de algún derecho de propiedad intelectual en cuanto a artistas. Quiero decir, lo veo, ¿cómo los calificamos realmente? ¿Como un deporte de destreza, donde la destreza de alguna manera tiene algo que ver? ¿O les podemos llegar a reconocer algún tipo de derechos de propiedad intelectual? Con lo cual, ya hablar ahí de deportistas, quizás... No, he empezado justo con esto, ¿no? Cuando he empezado, lo primero que he dicho, sabiendo que hay gente de máster, que efectivamente yo creo que aquí tienen un derecho de propiedad intelectual, no solo de propia imagen, no solo el derecho de propia imagen que podría tener un futbolista o un artista, sino además de propiedad intelectual porque es una performance lo que hacen. Y entonces cualquier grabación sobre su performance genera derechos de propiedad intelectual a su favor. Vamos, a mí me caben muy pocas dudas al respecto. Sí, bueno, yo creo que es discutible de todas maneras, Sí, porque bueno. es verdad que incluso en otro foro ya digo que discutiendo lo que es la esencia del videojuego, ¿no? Es decir, oye, aplicamos aquí las normas de qué es esto, ¿no? Realmente, ¿es una obra audiovisual, es un programa informático, es otra cosa, es un híbrido, es una mezcla de ello, qué sé qué? Entonces, ¿cómo lo protejo realmente, no? Y quizás, no lo sé, porque es verdad que es algo discutible y, en fin, que podemos lanzar ideas. Pero decir, bueno, ¿hasta qué punto realmente son artistas, no? Porque, claro, en nuestra concepción tradicional del artista, tal como está reflejada en convenios internacionales y demás, lo identificamos claramente todos intuitivamente con el actor, con el doblador, con un músico. Quiero decir, y es verdad, lo que tú dices, es decir, que efectivamente aquí ya entramos en una fase nueva, en una dimensión nueva, en un juego nuevo, en algo nuevo, ¿no? Y dicen, venga, ¿cómo lo calificamos? ¿Cómo le ponemos a esto, no? Y es verdad que en algunos casos cabe hablar de esa destreza, de esa actuación, de esa performance, que efectivamente es así, ¿no? Pero que choca, esa tesis nueva, digámoslo así, atrevida, choca, digamos, con la visión tradicional del artista, que lo vemos, lo configuramos como el actor. Yo, volviendo a cómo se configura un videojuego, ¿no? Y qué papel tienen los jugadores en el videojuego. En un videojuego hay mapas, hay una Biblia en el que estos señores deciden hacia dónde se dirigen y tienen un marco, que podría ser un guión. Y tienen un escenario, ¿os acordáis de Elige tu propia aventura, de estos libros de cuando yo era joven? Pues aquí tenías muchas opciones. Y los jugadores siempre tienen opciones, que se enriquecen con la interacción de otros. Igual que hay una representación en el que, pues, en teatros donde se juega a improvisar. Aquí, entre comillas, se está improvisando dentro de unas reglas de juego. Ahí se le reconoce fácilmente la actividad creadora, limitada porque es sobre una obra ya previa, que es la obra derivada, cuya titularidad es de los estudios que han generado esa propiedad intelectual, y en el entorno de la propiedad intelectual, el reconocimiento de la autoría en origen a una entidad privada, como es el caso excepcional de los videojuegos respecto a otras obras del arte, pues serían obras derivadas y tendrían que tener cierta autorización del estudio para poder ser titulares de derechos. Entonces también tenemos que ver las relaciones jurídicas que se producen entre el titular del videojuego, que difícilmente va a dar una obra derivada, pero al mismo tiempo que contractualmente es difícil que lo hagan, también hay un montón de... se generan activos económicos de gran valor derivados de ese juego, sobre todo cuando se emiten y tienen una gran relevancia ya sea en Twitch, ya sea en televisión ordinaria. Si no le reconoces ningún derecho, le privarías de todo el incentivo económico a su participación. Y lo regularías, ¿por qué vía? Por derecho de imagen, la marca, el nick que tiene cada uno de los jugadores. Leí hace poco un comentario, es decir, los eSports es el futuro.
ocúpate de recoger muchos nick porque no sabes cuál va a ser tu avatar en el futuro. Cogeros avatares ya de cada uno de los juegos, porque eso va a ser tu personalidad, eso va a ser un elemento diferenciador respecto a otros jugadores. Si tú tienes el nick más molón, vas a tener, si eres ocelote, no va a haber otro. Sí. Entonces, eso también es un elemento que le suma a la complejidad jurídica del mundo de los eSports y del videojuego. Sí. Pero yo creo que esto, es decir, ha pasado más de una vez. Son varios actores, los cuales todos tienen algún derecho y todos les interesa que al final salga el producto final. Entonces simplemente es una cuestión de reparto de porcentajes, creo yo. Es decir, al final lo que va a haber es eso, que el publisher le interesa que las ligas organicen eventos, por tanto va a tener que dar licencias a cambio de algo, no las va a dar gratis, a cambio de algo, pero va a dar las licencias. Los clubs van a querer participar en esas ligas y tendrán que pagar probablemente franquicia, como ya se está pasando ahora, es decir, un modelo a lo americana, ¿no? al deporte americano, que es como la NFL, es decir, de que tú quieres jugar aquí, oye, esto es una liga privada, tú pagas la franquicia y entonces juegas. Y luego los jugadores, pues que también efectivamente, es que sin jugadores no hay nada. Y entonces efectivamente a los jugadores van a tener que darles un porcentaje en forma de propiedad intelectual, en forma de derechos de imagen, lo que sea. Es decir, llamémoslo jurídicamente, creo que será menos importante que el hecho de que se negocie un porcentaje. Ahora bien, sí que es verdad que yo creo que todos tienen que tener un derecho, entre otras cosas porque todos participan efectivamente de esa obra derivada, que es lo que, vamos, sería mi tesis, que efectivamente esto forma parte de una obra derivada y que luego queda el cómo se reparta. Porque efectivamente que uno quiera quedarse el 99% y dar un 1% al resto, lo que hará es que el resto dirá, pues mira, por un 1% no participo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco lo que va a pasar. Por ejemplo, en materia de, solo para terminar, en materia de deportes, con derechos de imagen es el convenio, muchas veces el convenio colectivo el que, bueno, por supuesto hay una regulación pública, pero el que lo ha repartido. Es decir, cuándo hay derechos de imagen, cuándo no, en materia de clubs y jugadores, luego en materia de si la liga o los clubs, pues entonces efectivamente ahí sí que fueron los jueces, ¿no? Los que al final decidieron quién se llevaba porcentajes o quién realmente aportaba más valor. Una pregunta a José Carlos. ¿Derecho de remuneración para los jugadores? Es que yo está mal leído la mente, porque es lo que tiene el tratar de encasillar, ¿no? en conceptos tradicionales o en estructuras tradicionales cosas nuevas, vamos a llamarlo así. Entonces, claro, efectivamente, yo estaba pensando en el 108, por ejemplo, de la ley de propiedad intelectual. Esos derechos de remuneración, vamos, no me voy a meter ahora lo del derecho de remuneración, que eso es un mundo, ¿no? Pero ya sabéis que es como un complemento remuneratorio extra por una utilización secundaria, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto realmente sobre una fijación de la interpretación? Entonces, ¿hasta qué punto realmente, claro, si alguien, entre comillas, reutiliza la fijación de un evento de estos, estaría obligado a pagar esa remuneración a todos los que intervienen ahí, ¿no? Es decir, que esto incluso se ha planteado, por ejemplo, con el tema de los videojuegos en su momento, ¿no? Esto ya, el debate en ese sentido no es nuevo. Pero en su momento eso igual, decían, bueno, ¿hasta qué punto el videojuego es una obra audiovisual? Vale, siguiente pregunta. Entonces, ¿la remuneración del 90 a los autores también se le paga? Quiero decir, estamos pensando en ese tipo de remuneraciones, derecho de remuneración en obras audiovisuales clásicas, vamos a llamarlo así, que son objeto de explotación en salas de exhibición. Cuando cambiamos ese modelo y tratamos de adaptarlo, digamos, con las debidas adaptaciones, claro, pero tratamos de aplicarlo a estas cosas nuevas, pues es lógico que nos chirríen, ¿no? Un poco los conceptos. Pero no sé, fíjate, yo lo trataría como un derecho de imagen, es decir, lo trataría un derecho contrato, una cesión de imagen, decir, bueno, pues efectivamente al margen de que tú de alguna manera tengas ahí la posibilidad de variar, digamos, lo que es la configuración creativa de la obra y lo puedas hacer interactuando y demás, al margen de eso, que siempre es muy difícil de medir, la altura creativa, es muy difícil de medir, al margen de eso yo creo que la solución, entre comillas, más limpia, más quizás, conforme a derecho, decir, bueno, pues un derecho de imagen, utilizo su imagen, usted juega, utiliza su nombre, su voz, etcétera, y usted tiene eso. Ojo, es un derecho exclusivo, bastante similar en cuanto a la cesión y demás al derecho de propiedad intelectual, con lo cual estaríamos más o menos utilizando la misma estructura, solo que quizás, ya digo, esto es una sugerencia, es un análisis, adaptándolo realmente a lo que es el uso en sí del bien jurídico, que en este caso yo creo que es esencialmente la imagen, sin más, ¿sí? Es decir, yo esto, por ejemplo, me acuerdo, además he estado trabajando en una entidad de gestión de artistas durante unos años, y es verdad que en esa entidad de gestión en concreto, pues claro, siempre había
discusión sobre cuál es el concepto de artista. Cuidado, no estaba nada claro. Es verdad. Hay un concepto de artista tradicional o de ejecutante, como queramos llamarlo un poco. O sea, hay diferencias luego técnicas, pero en fin, hay un concepto tradicional, que ya digo, es el que identificamos con el músico de la orquesta, con el que interpreta una pieza teatral, en fin. Pero luego había sus zonas grises, ¿no? Propiciadas también por la propia definición de la ley. Es decir, el que lee una obra, un comentarista, un locutor de la televisión, ¿es un artista? Hombre, dicho literalmente, pues ¿por qué no? Claro. O está leyendo una obra, está leyendo una noticia, o está haciendo un reportaje y ¡pum! ¿Por qué no? Es decir, que es verdad que hay una zona gris ahí, ¿no? que está abierta por definir. Eso es cierto. Y muchas veces lo que, bueno, más allá del análisis del texto, habría que ver cómo desde el derecho apoyamos al desarrollo del ecosistema. Porque si queremos ajustar un poco las referencias que hacía José Carlos, ¿no? Si queremos ajustar figuras jurídicas previas que en nuestro entendimiento, porque tenemos mayor especialización. Yo vengo del derecho del deporte, he estado mucho tiempo en televisiones y conozco algo del derecho del deporte. Conozco el derecho de propiedad intelectual, llevo muchos años de abogado de propiedad intelectual. Intento encajar, porque es mi conocimiento previo a esa realidad, puedo estar generando un problema. Quizás la labor de los abogados, y no digo ya de los legisladores, es hacer un análisis de dónde se incorpora valor en cada uno de los players, partiendo del origen, de dónde sale esa actividad, que es de un videojuego. Aquí partimos, le llamamos eSport, pero son videojuegos competitivos. Y lo que primero hay es una actividad industrial del desarrollador del videojuego, que es el titular y el que hace la inversión para que se pueda empezar a jugar. Entramos a jugar, y entramos a jugar de manera profesional, competitiva, en donde hay otro player relevante, que es el organizador del evento, que es el que toma la iniciativa para facilitar que una comunidad, ya sea, como decía antes Paco Asensi, si en ese videojuego es 1 contra 1, 2 o 5 contra 5, o los que sean, dependiendo del tipo del videojuego que toque, en el que se están organizando para competir con otros. Hacen una inversión, estructuran una relación, por regla general asociativa, con los clubs, que no, a priori no se les dice como en el derecho del deporte que tiene sociedad anónima deportiva. Ahora mismo tenemos libertad y nadie te especifica ni te indica quién tiene que estar en base de qué. Si es una asociación, es un grupo de amigos, una comunidad de bienes, ya estableces tú el régimen jurídico aplicable y derivado de él, pues el reparto y las reglas entre los jugadores y la relación entre el que organiza el juego con esa gente, que, como comentaba Adrián, en principio es una relación laboral ordinaria y quizás la reflexión es si, y a lo mejor interesaría, por ejemplo, asimilarlo a la relación laboral especial de los artistas, que tiene similitudes, que tiene también unas prestaciones limitadas en el tiempo, que dan más flexibilidad, que permite al empresario la organización de los recursos en tiempos limitados y que se pueden extender dependiendo de cómo esa obra de teatro se extiende, si hay bolos, y eso es una cosa parecida. Claro. Aquí uno de los principales problemas es que la relación laboral común, la del trabajador, encaja muy poco con este mundo. ¿Por qué? Porque aquí las temporadas duran, pues eso, dura una temporada o 2 o 3, pero el contrato de trabajo sabéis que es indefinido. Es decir, la regla general es indefinido. Hace falta una causa de temporalidad, que solo hay 3 en el Estatuto de los Trabajadores, para poder hacer un contrato temporal. Y yo, analizando las 3, ninguna de las 3 encaja para este tipo de funcionamiento. Mientras que, efectivamente, el contrato de artistas o el de deportistas profesionales, como entienden que esos negocios tienen que ser, efectivamente, durante un tiempo determinado, porque, efectivamente, si un artista deja de tener el amor del público, pues, oye, no tiene sentido contratar de manera indefinida, ¿no? Entonces, aquí hay una de las cuestiones que quizá hace falta, efectivamente, para que este negocio funcione, algún tipo de adaptación con la regulación laboral. Luego, hay otro tipo de cosas, por el tema de los permisos de trabajo, ¿vale? Es decir, ese es un tema también muy importante. Aquí los jugadores, pues esos, tienen mucha movilidad. Vienen jugadores de Corea del Sur, de China, de Turquía, de Rusia a jugar a España o al revés, ¿vale? ¿Qué pasa? Si es un deportista profesional,
tenemos unas licencias especiales, si es un artista tenemos unas licencias especiales, pero como aquí estamos hablando que son contrato de trabajo común, como si fueran camareros, pues obviamente traerte camareros de Corea del Sur, la regulación administrativa te dice, hombre, ¿qué sentido tiene esto, no? Entonces, si no tenemos una regulación específica que entienda que efectivamente estas personas, pues en realidad, o sea, su función es mucho más especializada que la de un camarero, pues entonces hace falta efectivamente una autorización. Tiene un sentido, ¿no? Que esta persona que es de Corea va a venir aquí, que no le va a quitar el trabajo además a nadie de aquí, porque efectivamente se ficha a esta persona de Corea por una razón específica, es como traer pues, a un artista, efectivamente, que estás trayendo a ese artista específico porque quieres ese artista con independencia de la nacionalidad que tenga. Entonces, no es un impedimento para la situación de empleo en España. Entonces, efectivamente, hay muchas particularidades que probablemente hace falta una regulación. ¿Que hay una regulación? Sí, pero que es mejorable, pues muy probablemente. En Estados Unidos, Obama ya se lo identificó. Es verdad que no tiene el problema de la regulación administrativa española y, por tanto, no tenía consecuencias el asimilarlo a deportista. Aquí se generaría la mundial si se produce eso. Pero podríamos hacer una analogía y que modifiques 2 puntos y como si fuese deportista, no necesariamente que le traslades la totalidad del régimen jurídico laboral. Sí, en Corea del Sur, por ejemplo, con el tema de los permisos de trabajo también se ha hecho, es decir, allí se puede, eres como un deportista de alto rendimiento asimilado, efectivamente. Entonces, un deportista electrónico puede ir a jugar allí sin ningún tipo de problema a Corea del Sur. Entonces, pues efectivamente, hay varias posibilidades y una, es decir, tienes que sean artistas, que sean deportistas profesionales, que sigan como comunes, que es el que yo creo que generaría más problemas, o que aparezca una nueva regulación laboral especial con las particularidades de este negocio. Es decir, hay varias posibilidades ahora mismo abiertas. Lo que está claro es que la regulación común pues no parece que encaje ni que resuelva, pues efectivamente muchos problemas, como el tema de, bueno, y entonces, porque en el tema, lo que has dicho de la remuneración o los derechos de imagen, si es salario o no es salario en materia laboral, eso lo resuelve un convenio colectivo en el fútbol. Aquí no. Es decir, aquí no lo sabemos. Es decir, va a generar muchas cuestiones jurídicas y los derechos de imagen, o los llamemos propiedad intelectual o imagen, ¿son salario o no? Luego las consecuencias impositivas son grandes, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Bueno, pues ahora mismo podemos decidir que un juez lo decida, pero claro, que un juez lo decida implica una inseguridad jurídica que a ningún club le va a gustar, ¿no? Ni a ninguna marca, ni a nadie. Entonces yo creo que aquí efectivamente la seguridad jurídica para que cualquier negocio crezca y haya inversiones es un tema importante, y efectivamente el asosoramiento sin duda es importante, pero si hay una regulación que lo aclara, pues mucho mejor. Yo creo que Adrián ha tocado el tema de la fiscalidad, ¿no? Y es verdad que ahora mismo la remuneración de los jugadores es escasa, supera en LOL, estamos hablando de LOL, que es el juego estrella, malamente a los mileuristas, pero no digo de otro tipo de juegos. Entonces, ahora no parece relevante. Pero es que no solamente está el tema del jugador en sí, están los casters, están los youtubers. Tenéis que ser conscientes que el mayor tráfico de YouTube está relacionado con el mundo del gaming. Es decir, hay un ecosistema que es rentable, pero que bebe del videojuego y de las competiciones. Y están produciendo actividades económicas que entiendo que el señor Montoro va a estar poniendo foco. Si se regula adecuadamente, más allá del interés de atraer ingresos para las arcas públicas, en el que se facilita el desarrollo de la actividad y por ende atraes talento y dinero a nuestro territorio, va a facilitar que el ecosistema, y ya no solamente estamos hablando de autoridades responsables de una ciudad, de un territorio que quieren ser un foco de talento, porque esto también está siempre muy relacionado con emprendimiento. Mucha gente joven que no solamente está para jugar, sino que están desarrollándose en nuevas actividades económicas que no tenía el territorio. Y adicionalmente, muchas veces lo hablamos Paco y yo, el tema de Katowice. No sé si habéis tenido la ocasión de ir a Katowice. Es una pequeña ciudad que anteriormente fue minera y ahora es el reino de los eSports en mitad de Polonia. Yo hace 20 años, con mi actual mujer, antes novia, aparecí por allí porque iba a Cracovia y paré en Katowice. En ese viaje de tren que estaba haciendo el Interrail, lo que me encontraba era hombres sudorosos que venían de la mina y olía mal. Ahora ir a Katowice es una fiesta. Me quiero ir a Katowice, menudo festolín alrededor de los videojuegos. El alcalde de Katowice y en general Polonia está feliz
por qué hay un ecosistema propicio de videojuegos. Y eso es porque probablemente, más allá de que SL puso foco y hay conexiones entre el responsable de SL y Katowice, adicionalmente ha generado un ecosistema jurídico propicio para que allí pasen cosas. Y esa yo creo es la labor de los abogados, no solamente estar reactivos y estar avisando los problemas, sino sobre todo facilitar y anticipar cómo podemos desarrollar esta industria que merece el que ser cuidada. Adicionalmente, de cuidar también a las marcas. Aquí la gasolina que mueve el motor, y no solamente GT, es las marcas que van a ver o van a querer, primero, estar tranquilas y, en segundo lugar, que tengan visibilidad. También hay que tener cuidado con eso. ¿Cómo facilitamos elementos como el branding content, donde hay presencia de marca constante vinculada a una actividad y no puedes estar en la incertidumbre de si esto va a ser una actividad, una publicidad encubierta? En el entorno de los deportes tenemos la ventaja que todo el patrocinio deportivo no tiene problema. Se identifica con transparencia y tienes cero problemas. En tanto que no califiques patrocinio deportivo y alcance el régimen jurídico completo, un iluminado podría decir que eso es publicidad encubierta. Y no puede ser. Esto es lo más próximo al deporte, poco por la estructura de los propios patrocinios. Son equipos competitivos en el que son esas marcas las que dan la gasolina o dan los elementos para que se pueda desarrollar la competición. Pues en el entorno del derecho a la publicidad tendrá que también darse algunos ajustes para evitar esos riesgos. Entonces, yo creo que son ir viendo cada una de las ramas del derecho que son afectadas por el desarrollo de los eSports, cómo podemos al menos evitar desastres. No, hay una de las cuestiones que además creo que aciertas muchísimo, que es muy importante para las marcas, el tema de seguridad jurídica, pero no solo de seguridad jurídica, sino el tema de profesionalidad de los clubs y de los jugadores, porque efectivamente alguien que patrocina un club y a unos jugadores determinados que pertenecen a ese club está relacionando su marca con lo que hace ese jugador. Y ahí creo que es muy importante, efectivamente, porque claro, es decir, si ese jugador, pues imagínate que sale con un escándalo, pues no sé, en materia sexual o cualquier otro, la marca se va a ver afectada. O cualquier otro tipo. Es decir, simplemente me refería. Entonces, aquí también, y trayendo otra vez a lo que creo que en esta sala pues hay gente representante, aquí en el fútbol los representantes y agentes hacen efectivamente una labor muy importante respecto a asegurar que pues eso, qué cosas puede un jugador decir en Twitter o qué cosas no puede decir, ¿no? Es decir, pues eso muchas veces lo hace la gente, el representante. Entonces, claro, aquí es lo mismo. Si queremos que las marcas se fíen de los eSports, hace falta, y que obviamente se publiciten a través de los eSports, hace falta profesionalización, y para eso hace falta. Una de las primeras cosas, obviamente, es que no le puedes exigir, si le pagas 1.000 euros, al jugador no le vas a poder exigir demasiada profesionalidad, porque efectivamente le sale un trabajo mucho mejor en Inglaterra, aunque no sea de eSports, de otra cosa, que le pagan 3.000 euros y se va en cualquier momento. Es decir, entonces, claro, el hecho de que se le pague 1.000 euros al jugador dificulta que efectivamente ahí hay una profesionalidad. Pero efectivamente, que cobre 1.000 euros también implica que no va a estar al lado una gente cobrando 1.500 euros. Sería muy absurdo que la gente cobrara más, es decir, que el propio jugador. Entonces, es decir, esto realmente, para que haya seguridad jurídica, yo creo que una de las cosas también importantes es eso, la profesionalización viene normalmente con la inversión del dinero, pero obviamente siempre y cuando haya una respuesta, ¿no? Yo creo que bilateral, es decir, que responda. Es decir, si yo voy a meter más dinero para que haya más profesionalización, y hay más profesionalización, y entonces yo me atrevo a invertir más. Vamos, esa es mi visión, no sé vosotros cómo lo veis, pero yo creo que eso es una cuestión crucial para que efectivamente el ecosistema funcione. Y esto no es una cuestión tan jurídica, pero yo creo que es importante traerlo aquí, porque pues, efectivamente creo que es muy importante que los agentes y los representantes se acerquen a este mundo de los eSports, porque lo van a profesionalizar. Y eso va a implicar que efectivamente las marcas cada vez se atrevan más a entrar en ello, porque un mundo más profesional implica que efectivamente se puede hacer mejor las cosas. Yo creo que la experiencia que tiene José Carlos en el mundo de los artistas es rica y puede ser valiosa. Hace ya bastantes años, cuando empezaba, uno de mis primeros clientes es una agencia de representación de artistas, y estaba mirando el ecosistema de los representantes, y te das cuenta que la mayoría de los contratos los movían familiares
de los... Claro, Sofía más, lógicamente, ¿no? Claro, al final... pero esa profesionalización ha facilitado en cierta medida el ecosistema de actores, de las propias productoras. Aquí va a pasar lo mismo. Es verdad que hay la suerte que determinados centros se han puesto foco en la profesionalización ya en el origen, desde la formación vuestra, pero tiene que haber una suficiente remuneración para que tengas el acicate de ser representante de eSports. Si te pones a representar a un jugador de segunda, vas a ganar mucho más que representar a 30 de eSports. Y luego, otro elemento que también, como decía Adrián, no es tanto jurídico, sino del propio desarrollo del ecosistema, ¿no? Este es el primer entretenimiento global, en el que integra de manera plena deporte de aquella manera, actividad audiovisual, redes sociales, y es una novedad. Es una novedad y requiere, o a mi modo de ver, requiere de muchos profesionales que vienen de otros ecosistemas. Aquí es muy valioso la experiencia que tienen los profesionales del audiovisual. Es muy valiosa la experiencia que tienen los profesionales de las redes sociales. Es muy valiosa los propios deportistas, todo ese entorno. Es que tienes los que tener artistas, un poco de todo realmente. pero o sea, para tienes eso que tener... necesitas apoyo de profesionales que te faciliten el desarrollo. Como se quiere ir solo desde la pasión y desde el ecosistema de los eSports o de los videojuegos, de los gamers, que es verdad, y yo reconozco con humildad, que saben mucho más de ello que los que venimos de fuera, pero esto es la integración de profesionales para permitir el desarrollo. Solamente desde el núcleo duro de los eSports, lo decía muy bien Karen, como nosotros nos centremos en el público hardcore, esto no evoluciona. Tienes que traducir el valor del ecosistema y ampliar la base, ya sea por abajo, con los amateurs, ya sea desde la infancia, es decir, en el que traslades con mucha prudencia, respetando, teniendo como hace la ley francesa, prohibiendo contrataciones de determinadas edades. Bueno, con mucha cuidado, porque hay cosas de orden público, tener mucho cuidado con el dopaje. Si se hace con cuidado todas esas cosas y con la suma de muchos profesionales de mercados concurrentes, se podrá facilitar el desarrollo en este país. Yo, otra vez. No, sin duda. Yo creo que además es... Fíjate, yo un poco yendo al tema este fiscal, uno percibe todas las cuestiones que hay detrás, ¿no? Pero yo diría, ¿y dónde está el hecho imponible? ¿Sabes? O sea, porque todo lo que es venta online, precisamente aquí el San Benito, digamos, o la cuestión crucial es determinar dónde es el hecho imponible, ¿no? Entonces, dices, todo el mundo va a querer, el ejemplo que tú decías de Polonia, pues, por ejemplo, el ejemplo que hemos vivido otros en Irlanda o tal, que establecían sistemas impositivos más beneficiosos, digamos, para la explotación intelectual, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, evidentemente, ese sería un primer cascabel, a ver quién lo pone, ¿no? O el cascabel de la propia formación, es decir, como yo efectivamente un poco trayendo a colación mi experiencia en ese mundo de representantes, pues te das cuenta de que había gente que se movía muy bien, gente que se movía regular y gente que se movía muy mal, y te lo decían ellos, ¿no? Entonces, ¿quién da esa profesionalización? Es decir, porque hasta qué punto yo estoy más en contacto con marcas, por ejemplo, y de esa manera obtengo un mejor contrato o no, ¿no? Y fíjate, yo me atrevería también a decir otra cuestión, es el valor que da el jugador a la marca. Quiero decir, hablando del prestigio o desprestigio, estamos pensando en el desprestigio, que eso está ahí, evidentemente, y además estamos viviendo ahora ejemplos reales de grandes actores o directores de cine de Hollywood que están siendo desprestigiados, quizás en algunos casos injustamente, simplemente por el qué dirán, ¿no? O lo que se dice, el gossip, ¿no? Es decir, desprestigio, pero ¿y prestigio? ¿Y hasta qué punto el jugador no puede decir a la marca, cuidado, oye, yo ahora te he colocado aquí, cuando antes estabas aquí, ¿y cómo medir eso? ¿Y qué valor darle a eso? Es decir, hay un montón de cuestiones aquí. Claro, y la clave de los representantes, es decir, saber poner valor al jugador. Yo creo que ahí... Porque ahora mismo los jugadores y los youtubers son sus propios representantes, están haciendo esa función como un poco... como esto que dicen que los autónomos son como la banda de música entera, ¿no? Es decir, tienes que saber hacer de todo. Sí. Pues es esto, es decir, los youtubers y los jugadores de eSports ahora mismo son la banda de música entera, porque hacen de todo, o sea, son los que llevan su contabilidad, son los que consiguen sus bolos, son los que además juegan y hacen el contenido, o sea, pero claro, esto se tiene que efectivamente especializar y profesionalizar porque
la experiencia dice que efectivamente la misma persona haciéndolo todo es imposible. Entonces, efectivamente yo creo que los jugadores deben de dedicarse al contenido, que es lo suyo, y ahí hace falta, pues eso, o bien empresas o agencias de representantes, etcétera, que son los que les busquen el trabajo, les creen el contenido, utilicen la imaginación para, para que puedan efectivamente dedicarse a lo suyo y conseguir más ingresos. Y obviamente pues ahí los representantes conseguirán una parte de todos esos negocios que le consigan al jugador. Eso redunda mejor, ya yo me acuerdo de eso en el mundo artístico, es evidente, que decir que tampoco estoy descubriendo nada nuevo, pero lógicamente te dejaba a ti espacio artista para dedicarte a lo que te debías dedicar, que era actuar, estudiar el guión o interpretación o lo que fuera, ¿no? Y el otro tenía otra función que era puramente comercial. Evidentemente aquí tiene que ocurrir lo mismo, si no al final te pierdes, ¿no? Al final algo se pierde. Sí, sí, sí. Además yo creo que ahora hay mucha oportunidad también en este sentido. Y volviendo un poco a lo jurídico, es el tema de, por ejemplo, en los jugadores, las cláusulas de exclusividad, ¿vale? Es decir, pues lees los contratos ahora mismo que se están haciendo y en todos hay una cláusula de exclusividad de que el jugador muchas veces no puede hacer nada más que jugar en ese equipo, ¿no? Yo hablo obviamente no cuando son youtubers, que ahí son libres, ¿no? Lo que quieran, sino cuando están contratados por un club, deben entrenar en ese club y jugar en la competición con ese club, pero entonces tienen una cláusula de exclusividad. Claro, volvemos a lo mismo, estamos hablando de un contrato que regulado ahora mismo es un contrato como si fuera para un camarero. Ponerle exclusividad a un camarero chirría. Y efectivamente la regulación laboral, efectivamente, con el pacto de exclusividad, es muy limitado. Ponerle un pacto de exclusividad a un camarero, efectivamente tiene que estar muy justificado y además dice el artículo 21 del estatuto que solo debe ser a cambio de una compensación económica que no sea abusiva, es decir, que sea suficientemente grande para compensar efectivamente, ¿vale? Que compense de verdad. Y además hay otra cosa, y es que dice la ley que con preavisar con 30 días de antelación, el jugador se puede deshacer de ese pacto de exclusividad sin necesidad de justificarlo de ninguna manera. Por lo tanto, puedes hacer un pacto de exclusividad de 2 años con el jugador, que el jugador, si le sale una oferta muy buena ya no estoy hablando, aquí no estoy hablando de que el jugador se deje el club y se vaya a otro club, que era lo que hablábamos antes de la cláusula de rescisión. Estamos hablando de, sin irse del club, hacer contenido para otra marca. Imaginaros cómo le sentaría a una marca que patrocina un club que ese jugador está haciendo publicidad para otra marca. Eso es un problema. Pues eso es un problema que la regulación actual, pues efectivamente no alcanza. Obviamente, un buen abogado, es decir, puede hacer cosas muy bonitas, ¿no? Con la ley. Pero realmente ahora mismo, efectivamente, estas cláusulas y estos contratos que yo he visto muchos, las cláusulas de exclusividad serían nulas en muchos casos, y si no son nulas, efectivamente, con un preaviso de 30 días, ese jugador podría, siguiendo jugando con ese club, hacer lo que quisiera pues el fin de semana o en su tiempo libre, es decir, porque no habría exclusividad. Podría obtener ganancias de otra manera. Es decir, aparte de su sueldo del club, además puede hacer otra cosa. Claro, esto tiene lógica para un camarero. Es decir, a un camarero, pues si ese camarero es informático, ¿no? Y quiere los fines de semana intentar hacer un software y ganar dinero con ese software, pues oye, efectivamente no le vas a poder poner una cláusula de exclusividad al camarero, decirle, no, solo es camarero y no puede hacer nada más. Oye, déjalo, que si quiere hacer otras cosas, lo haga. Pero claro, en estos casos de los artistas o de los deportistas, o los deportistas electrónicos en este caso, puede que sí que precisamente tuviera lógica, ¿no? Que se permitiera que, hombre, pues si tienes un sueldo obviamente no de 1.000 euros, sino un sueldo, que se permitiera la exclusividad. Porque efectivamente es que la marca no te va a meter dinero en un club si esos jugadores en realidad están haciendo publicidad para otras marcas fuera de ese club. Porque eso es lo que es la cláusula de exclusividad, ¿no? El impedir que un jugador pueda hacer sus propios bolos o pueda hacer publicidad al margen de ese club. Entonces, esa cláusula ahora mismo, yo, pues eso, las veo muchas veces pactadas por los clubs con los jugadores, pero me doy cuenta que digo, es que esto, o en 30 días te lo quitan, o si no, desde ya es nula porque está mal redactada. Que eso, pues realmente, a veces pasa porque la redactan como si estuviéramos con los artistas o con los jugadores profesionales de deportes, pero no ese es el contrato, no es esa regulación la que estamos aplicando la regulación común del Estatuto de los Trabajadores, que es una regulación diferente. Pues eso yo creo que es una cosa que hay que tener en cuenta. Tampoco vamos a asustar demasiado a las marcas. No, por supuesto. El jugador es consciente de que si hace eso será excluido de cualquier otro club y no lo va a hacer. Igual que muchas cosas que se podrían hacer en el ámbito actoral y no se hacen porque el propio ecosistema impide
o dificulta que determinadas cosas que el derecho te permite, eres consciente que te va a dificultar tu desarrollo profesional en el área, ¿no? Pero yo creo que está muy bien porque trae o deja muy claro que estas incongruencias generan incertidumbres y una buena regulación mejorarían especialmente esas inseguridades que ya de por sí tienen las marcas y todos los actores que no son jugadores o que no están en el entorno gamer y que les parece estos chicos hormonados y con espinillas que están haciendo, pues si tienen una regulación, dicen, "Oh, ya la ley se está ocupando de ellos", ¿no? No sé, yo creo que la ley siempre legitima, ¿no? Cuando tienes un entorno regulado, ya dices... Sí. Y eso sería en cierta medida positivo. Sí, a ver, yo en ningún caso pretendía asustar. Yo creo que también, en parte como jurista, lo que tienes que hacer es, de hecho, decir lo que hay. Es decir, para que, es decir, dar seguridad jurídica a la marca, que la marca sepa exactamente a lo que se enfrenta y a lo que no. Vamos, un parte. Es decir, decirle a alguien, yo soy partidario, decirle a un cliente de, no, tú tranquilo, que seguro que ganamos este juicio. El problema es cuando viene, ¿no? Y pierdes el juicio. Yo creo que lo que hay que decir es lo que hay. Y obviamente, y luego diciendo, pues eso también, diciendo, no, esto no va a pasar, es muy poco probable que pase, pero decídselo a los de Baskonia. El Baskonia se quedó sin todo el equipo porque lo ficharon, es decir, entero, entrenador incluido. Quiero decir que estas cosas pasan. Pero hay elementos como la competencia desleal que podría haber sido utilizado, lo que pasa es que a lo mejor el pleito de competencia desleal te sale mucho más caro, la resolución la tienes en 4 años y no respeta los tiempos de los eSports. Una de las soluciones podría ser introducir el arbitraje. Un arbitraje especializado en el que muchos de los elementos, de hecho yo alguna vez he tenido relación con un centro de arbitraje en el que José Carlos tiene relación y les planteaba eso a Ignacio de Castro en la OMPI, decir, oye, ¿no sería el camino natural en el que especialistas, es verdad que no hay tantos profesionales del derecho que conozcan el ecosistema, pero bueno, todos los profesionales del entorno tecnológico van a tener mayor facilidad para entender las razones y un poco las lógicas del negocio y a partir de ahí regular con cierta celeridad a unos costes razonables y evitar que los conflictos jurídicos que en la vía jurisdiccional convencional harían, vamos, inútil o estéril cualquier tipo de resolución, tuviesen una solución rápida y ajustada. Sí, igual como la autorregulación, ¿eh? No, hombre, y además la especialización, yo creo que la resolución de conflictos es la tendencia, ¿no? O sea, lo podemos ver todos con, yo qué sé, la última reforma de la ley patente, sin ir más lejos, ¿no? O sea, que lo que está haciendo es nucleizar todavía más, hacer un núcleo más duro de especialización de este tipo de asuntos. ¿Por qué no enfocar también en que la resolución de conflictos que versen sobre esta cuestión pues también sea hecha sobre o por especialistas, ¿no? Yo tengo ahí, fijaos, una experiencia que era similar, o sea, en ese mundo, ¿no?, más o menos colateral, que es el de los artistas, y era justamente eso, es decir, el típico representante que tiene una serie de artistas en su portfolio y de pronto pues se van con otro representante que había pertenecido, había prestado servicios laborales a la anterior, ¿no? Y al final se resolvió por un arbitraje, pero el fondo del asunto fue civil puro, es decir, resolución de contrato, o sea, ni siquiera fue una cuestión de competencia desleal, digamos, más próxima, por decirlo así, a lo mercantil, sino que era una cuestión de decir, oye, hemos estado aquí vinculados por una cierta relación, una concreta relación contractual, tú la has vulnerado, eso es un incumplimiento contractual, yo voy a ver la solución desde ese prisma. Y me parece, pero es una cuestión discutible, que al final del camino muchas de las cuestiones se reconducirían a un incumplimiento mondolirondo, ¿no? O sea que evidentemente hay algo que tiñe de laboral todo eso, pero que efectivamente, muy probablemente, pienso, al final todo sería una cuestión puramente civil, mercantil, ¿no? Con lo cual la especialización, yo diría que sí, y votaría porque sí, porque es verdad que hay algo también especial en todo eso, no es una mera resolución, sino que es resolución sobre una materia concreta, pero que es verdad que al final es... Es que no hay que dejar de ser un buen abogado. No. Ya, Es decir, por que... supuesto. Lo bueno de aquí yo creo que además en el arbitraje sería bastante sencillo porque la liga, ¿no?, es decir, es la que hace que todos los clubes tengan unas reglas comunes. Entonces la liga puede decir, oye, aquí
te tienes que someter al arbitraje en todo este tipo de cosas y tal. Hay que tener en cuenta que el arbitraje tiene sus límites, ¿no? Que efectivamente cuestiones imperativas, derechos fundamentales, etcétera, no va a caber, pero normalmente la relación mercantil entre liga, clubs y clubs entre ellos sí que podría efectivamente resolverse por un arbitraje, incluyendo cosas como, por ejemplo, que hay competencia desleal o no. Sí, la celeridad, por supuesto. Sí. No, y la cierta seguridad. O sea, yo que me dedico a litigar, te puedes encontrar eso que al final del camino, pues a lo mejor te toca un juez sustituto, no sé yo, o gente que va y viene, que no se ha visto todo. Yo la semana pasada tenía un asunto judicial que nos llevó 2 vistas y que solamente la primera parte, por decirlo así, del asunto eran 4.000 folios. Es decir, y la juez es la tercera juez que nos toca. A lo que voy es que te dices, ostras, la primera parte son 4.000 folios, las siguientes son más o menos. Entonces, esta mujer, ¿qué va a hacer? Es decir, cualquiera de nosotros vemos aquí 3 o 4 y dice, me asusta, paso. Entonces, es verdad que con esa especialización yo creo que ganarías en seguridad de la solución. No, y sobre todo yo creo que aquí para entrar necesitas conocer el ecosistema muy bien. Sí. O sea, es que realmente necesitas conocer muchísimo el sistema antes de poder tomar ninguna decisión. Yo, precisamente, siempre que hay tecnología entre medio y es un negocio que ha aparecido de la nada, primero tienes que conocer el negocio antes de poder hacer nada. Yo vengo yo me he metido en esto ahora un par de años, pero antes llevo 4 años metidos en los temas de regulación o cuestiones jurídicas de la economía colaborativa. Y ahora veréis, o sea, todos Uber, Deliveroo, Globo, todos estos temas, efectivamente, o sea, primero tienes que pasar 2 años, yo me puse pasando 2 años cómo funcionaba este modelo de negocio. Es decir, primero hay que saber cómo funciona el modelo de negocio antes de poder tomar ninguna decisión jurídica. Exacto. Efectivamente, porque el modelo de negocio te cambia totalmente las cuestiones jurídicas. Entonces, pues aquí es una cosa que efectivamente también pasa y en eSports es lo mismo. Primero tienes que saber cómo funciona antes de poder tomar ninguna decisión jurídica. Vamos a dar la palabra a Alberto Palomar, que es, ya os he comentado antes, magistrado, profesor acreditado en la Carlos III de Derecho Administrativo y es uno de los pocos autores que ha escrito un libro sobre eSport y el régimen jurídico de los eSport. Entonces, además es profesor de esta casa y bueno, aunque va bien acelerado porque ya os decía antes que venía del Comité Olímpico Español, pues no quería desaprovechar para darle la palabra. Encantado, muchísimas gracias. Perdón, en primer lugar, siento llegar tarde. Pensé que el acontecimiento del COE iba a cumplirse con un poco más de rigor, pero el cuarto de hora ese de cortesía que nos damos los españoles sin empezar las cosas me ha arrastrado a tal. Lo siento, perdón. Bueno, yo supongo que me invitaron para hablar de los eSports y por qué no deporte y por qué no... Y bueno, yo creo que la cuestión aquí es relativamente sencilla. Yo creo que el mundo, la sociedad en general, está confundiendo 2 conceptos. Una, ¿necesitamos regulación para los videojuegos y para los eSports? ¿Sí o no? Y yo creo que la respuesta a eso es indudablemente sí. Supongo que Todoli ya os ha contado los problemas que tienen los empresarios, los trabajadores, que no sabemos dónde están, dónde no están. Si sacáramos la legislación de menores nos pasaría igual, si sacáramos la legislación de protección de datos nos pasaría igual, si sacáramos la legislación prácticamente de cada cosa que pudiéramos sacar, nos hubiera pasado lo mismo. Es decir, estamos todos convencidos de que se necesita regulación. Y yo creo, y me hago una segunda parte, y yo creo que el deporte y que la regulación del deporte ha sido un efecto óptico, ¿no? Es decir, de pronto los videojuegos y los eSports ven el mundo del deporte tan organizadito, tan tal, y de pronto dicen, esto es lo nuestro, ¿no? Y bueno, yo creo que se confundieron en tal. Es verdad que el mundo del deporte, incluido el Comité Olímpico Internacional, se caracteriza porque allí donde ve dinero, le empieza a interesar, ¿no? Y está dispuesto a transformar una actividad de cualquier tipo en actividad deportiva con tal de que haya dinero por medio, ¿no? Esto no vamos a engañarnos, ¿no? Y por eso el movimiento, el Comité Olímpico Internacional dice venir, tal. Primero se lo había dicho al bridge, que tiene que ver con el deporte exactamente pues lo que yo con muchas otras cosas, ¿no? Es decir, que ya había dado muestras de debilidad mental en qué es el deporte. Si me dejáis, o si me dejan que cuente una anécdota, cuando el Comité Olímpico Internacional acepta el bridge
todos dijimos, esto tiene una explicación, es la mujer de Samarán, que juega al bridge. Y todos entendimos que eso era un bien nacional. O sea, si la mujer de Samarán juega al bridge, pues debería ser una especialidad, incluso una especialidad internacional. O sea, nos parecía todo muy lógico. Pero claro, la pregunta es, ¿y a qué juega aquí? ¿Dónde está el vínculo que nos lleve a elevar una categoría? Y no lo hemos encontrado. Juegos Olímpicos de Invierno, Corea... Bueno, podemos encontrarlo. Pero hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Mientras que allí lo teníamos claro, es la mujer de Samarán lo que explica el proceso, ¿no? Bueno, bromas aparte, yo creo que es decir, que aquí se ha producido un doble efecto, ¿no? El efecto del mundo de los eSports, de necesitamos regulación, y ustedes la tienen, y el mundo del derecho, del deporte, diciendo, a mí todo lo que sea presencia deportiva, presencia social, incluso encajar en estructuras y transmisión de valores. Claro, todo el mío yo el otro día en Valencia decir una cosa que, en fin, a nosotros, a los puristas del mundo del deporte, a los que venimos del derecho del deporte y hemos nacido en él, esto de que matar marcianitos transmita valores, pues perdonen, pero nosotros no lo llevamos bien, porque nosotros creemos en el olimpismo, en la paz, en el no sé qué, todo eso no sirve para nada, pero creemos en ello. Y dicho esto, pues claro, la mayor parte de estos videojuegos no siempre generan... Con esto no estoy diciendo nada, lo que estoy diciendo es simplemente analicen que a lo mejor hasta la propia estructura no casa bien, ¿no? Pero acéptenme la idea, ha habido un efecto óptico, se necesitaba regulación y los estados tardan mucho en darla. Y segunda parte, ¿qué aportaba el deporte verdaderamente interesante? Una estructura internacional, que es una de las cosas que necesita o que es más complicada hacer en los videojuegos. Es decir, el gran problema de los videojuegos es que no sabemos si se juegan aquí, en la IP de no sé dónde, si el acontecimiento es virtual, presencial o no sé qué. Entonces, claro, necesitas una cierta regulación internacional. Y claro, eso en el mundo de la actividad comercial es muy complicada. En el mundo de los privados es muy complicada. Entonces alguien dijo, hombre, pero es que aquí la estructura está hecha. Es decir, aquí ya hay estructura internacional. Ya sabemos cómo se organizan los campeonatos del mundo. Y por tanto no hay más que aplicarle filosofía a campeonatos del mundo. Bueno, insisto, yo creo que ahí ha habido un efecto óptico, ¿no? Segunda parte. ¿Dónde están las dificultades? Pues miren ustedes, las dificultades son de raíz, de base. Si ustedes juegan a los videojuegos, tienen un problema central, ¿no? Que es, yo aprendí de los de Sergi y los de la Liga, que son los que me explicaron a mí esto de los videojuegos, que en este juego mandaban los publishers. Y que mandaban, pero como se manda, o sea, mandaban de verdad. Y que si hoy decidían que cambiaban la versión, cambiaban la versión. Pero claro, si yo les digo a ustedes que el fútbol ahora se juega con la mano, ustedes dirán, ¿y qué hacemos con las Copas de Europa ganadas o con las perdidas? Es decir, nosotros necesitamos en el mundo del deporte una cierta homogeneidad de reglas sobre las que proyectar resultados deportivos, comparaciones, etcétera, etcétera. Y el mundo de los eSports, el mundo de los videojuegos, es un mundo en el que esto ocurre al revés. Es decir, es el publisher el que dice, oiga, como ya todo el mundo está ganando habilidad y todo el mundo está en el nivel no sé qué, ¡pum!, vuelta de tuerca y a cambiar. Pero claro, esto desde el punto de vista del encaje era muy complicado. Y segunda parte, digo, hablando de raíz, nosotros partimos de un concepto que nosotros mismos no sabemos explicar, ¿no? Que es el concepto de modalidad y especialidad deportiva. Pero sobre eso montamos la estructura. O sea, primero decimos que hay fútbol y cuando decimos que hay fútbol, creamos la Federación de Fútbol. Pero necesitamos que haya modalidad de fútbol. Y la gran discusión aquí es, ¿y qué es modalidad? Cada juego, cada versión de juego, cada grupo de juegos yo llevaba el otro día, y le he traído hoy, pero no voy a dar el tostón, de los de muertes, simulaciones, o sea, son las categorías las que darían la modalidad y dentro de cada categoría el juego sería la especialidad. Bueno, ese es un esquema, bueno, que en el deporte estamos acostumbrados, pero tiene una cierta estabilidad. Cuando nosotros decimos la natación es la modalidad y el waterpolo, la sincronizada, son las especialidades, pues lo decimos así desde hace 100 años. Pero no lo cambiamos cada semana, porque si cada semana hubiera que cambiar, no, ni tendríamos campeones, ni podríamos coincidir, nada nos saldría bien, ¿no? Entonces ahí tenemos una enorme dificultad en cómo trasladar eso. Y segunda parte,
ustedes me pueden decir, pero ustedes nunca se han puesto de acuerdo en que es una modalidad. Y es verdad, nunca nos hemos puesto de acuerdo. Y hemos hecho muchas tonterías en nombre porque claro, nosotros, si ustedes van a los puristas, que no somos los de derecho, pues nosotros vamos como podemos por la vida, pero si ustedes le preguntan a los de educación física, que eso sí que son puristas, te dicen, no, en el deporte hay agonismo, lucha, tal, no sé qué. Y tú dices, vale, ¿y cómo lo aplico al ajedrez? Dice, pues no sé. Pues claro, porque nosotros nos hemos hecho trampas con las modalidades, es decir, o le das una definición diferente, o el agonismo en el ajedrez, pues hombre, será un agonismo mental, el señor se está muriendo del susto allí, pero vamos, muy cansado no se le ve, ¿no? O sea, es decir, que nuestros propios conceptos no sirven bien, porque nosotros los hemos desfigurado. Pero una cosa es que los desfiguremos, y otra cosa es que tú puedas montar sobre ellos una categoría jurídica distinta. Es decir, nosotros no lo hemos hecho bien, es verdad, y hace mucho tiempo que discutimos, ¿no? Yo les puedo hacer discusiones apasionantes, que supongo que no son las horas de hacer, pero ustedes me pueden decir si nosotros regulamos el deporte de las personas o de los animales, y ustedes me dirán, ¿y en lo galgo quién corre? Pues el galgo. ¿Y entonces por qué regulan ustedes el deporte de personas? Pues regulen los de los animales. Y en el agility, dice, no, el agility, el que es espectacularmente cuidadoso es el perrito este que pasa por la tal, no sé qué. Bueno. Entonces, claro, tú dices, pues nos estamos haciendo un lío. Ya, si en el lío vivimos. Pero podemos discutir lo mal que se ha hecho en la categorización jurídica del deporte. Lo podemos discutir. Y yo, además, les acepto la discusión. No nos hemos puesto de acuerdo, como les decía, si son los animales. Ustedes me miran así con cara de susto, pero yo que he criticado lo de matar marcianitos, a ver cómo me explico a mí mismo que nosotros matamos conejos en la caza. Entonces, claro, es decir, ustedes critican, dicen, bueno, pero por lo menos nosotros los marcianos que matamos son simulados. Dice, ustedes a los conejos les pegan bien. Ya, sí, claro. Es decir, que yo empiezo entonando el mea culpa, que es un mea culpa divertidísimo, en el que nosotros, los que venimos del derecho deportivo, hemos pasado horas sin entender nada, pero hemos llegado a la conclusión de que teníamos un lío. Pero, dicho esto, es muy difícil de extrapolar una cosa solamente que a mí me obsesiona, que es la estabilidad de reglas. Es decir, para bien o para mal, el fútbol nos gusta o no nos gusta, pues se juega con unas reglas y casi siempre son las mismas. Incluso hemos deshomologado competiciones que se jugaban a 2 puntos, a no sé qué, en fin, hemos procurado juntar peras con peras y manzanas con manzanas para que todo tenga una cierta uniformidad. Eso en el mundo de los videojuegos es inviable. Pero claro, la prueba del 9 fue cuando un día los de la Liga de Videojuegos me tomo un café. Estos son gente muy rara, son catalanes, y estos que te llevan a tomar café a las 7:30 de la mañana. Y bueno, ahí es muy difícil estar lucido y lúcido. Ninguna de las dos posibilidades son fáciles. Pero yo le pregunté abiertamente, bueno, pero a ver, ¿cambiáis los programas? Dice, continuamente. ¿Quién los maneja? El publisher. ¿Quién lo organiza? Bueno, pues ahora parece que va habiendo equipos, pero a veces son individuales. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y cuántas posibilidades tienes tú de tener 6 federaciones autonómicas para la construcción vertical de una federación española? Es decir, tú quieres la Federación Española de Videojuegos, o quieres meter el FIFA en fútbol, me da igual. ¿Tienes estructura territorial? Me dijo, pero si es que lo mío es todo virtual. Yo que sé lo que tengo. O sea, yo sé la gente que juega, pero yo no sé dónde juegan. Y además mi esencia es que yo desprecio la territorialidad. Luego, si tú desprecias la territorialidad como esencia, es bastante difícil llegar y decir, no, mi elemento es la territorialidad. Y como tengo 6 autonómicas, puedo tener una española. Y como tengo una española, puedo tener una liga. Es decir, ese es un modelo, entre comillas, bastante desvirtuado por el efecto de haber visto, oiga, pero es que hay una liga de fútbol y podríamos hacer una liga. Ya, pero eso era la cúspide de un problema, de un sistema. Entonces, tienes que cubrir el sistema. Yo, por ejemplo, ya empezamos a reírnos y dijimos, bueno, vas a tener territoriales. El señor estaba espantado, ¿no? Decía, ¿pero qué me dices? Pero pensaba que venía de la noche larga y que lo que le decía no era posible que le estuviera diciendo esto. Claro, cuando tú le explicas, por ejemplo, el concepto de licencia, tal y como lo tenemos definido en el deporte, es en estos momentos un obstáculo para los videojuegos. Es decir, empezar a decir que la licencia va en función del territorio en el que participas, dice, pero no, que yo no tengo territorio, o sea, yo no busco territorio, yo busco que la gente juegue. Dice, ya, pero entonces usted llegaría a la idea de que hay una licencia mundial.
Dice, ya, pero si hay una licencia mundial, no, esto no opera, no funciona así, ¿no? Quiero decir con esto que las circunstancias no son siempre sencillas y el modelo y la proyección del modelo no es nada fácil. Entonces yo creo que ha habido mucho efecto óptico, o sea, esto de decir, es que ya hay una regulación. Claro, hay debates apasionantes, ¿no? Por ejemplo, nosotros no hemos resuelto definitivamente, sí para el fútbol, pero no para el resto de las modalidades, no hemos resuelto un tema que aquí es clave, que a ti te apasiona, que es de quién son los derechos de la competición. Y claro, yo le decía a Sergi, los derechos de la competición son del organizador. Y me decía, pasando por el cadáver de los publishers vas a tener tú unos derechos que no sean en colaboración, coordinación, copago, llamémosle como queramos, con los publishers. O sea, que tú piensas que la relación de publisher va a ser una relación de un señor que pone el juego ahí y se da de esto y los demás reciben los derechos derivados de su plataforma, eso es inviable en este mundo. Y entonces yo le decía, pero entonces es inviable, ¿por qué no le trasladamos a los publishers la organización? Y me contestaba, porque ellos ya hacen organización cuando quieren. Y cuando no quieren, no. Pero entonces lo que no puedes es decir que solo puede organizar el publisher, porque eso además va contra el mercado, va contra... Y si dices, es el organizador, tienes el problema de cómo enlazar con los derechos, ¿no? Por eso digo que y entonces, bueno, digo porque vean un poco cómo nos hemos calentado la cabeza, ¿no? ¿Cómo lo resuelven el fútbol? Bueno, pues llegó la Comisión Nacional de Competencia y dijo, los derechos de televisión son derechos de arena, es decir, del que pone el campo. Pues pónganle ustedes quién es el titular de la arena en los videojuegos. ¿Quién pone el campo en los videojuegos? El de la IP, el organizador, el titular. Tal. Difícil. Y entonces dijimos, bueno, pues lo superamos. Son de los organizadores, como en la Liga de Fútbol. Y dice, pues si son de los organizadores y como en la Liga de Fútbol, tienen un problema adicional, que es qué hacemos con los publishers, ¿no? Por eso digo que le hemos dado muchas vueltas y dentro de que las sinergias... Tal, luego aprendí una cosa que supongo que ya lo habrán dicho todos y lo siento de verdad haber llegado tarde y probablemente reiterar algo de lo que han dicho, pero es que esto de los videojuegos y de los eSport es una relación del 5%. Es decir, ahora está muy mal hablar de porcentajes, pero es del 5%. Es decir, según me cuentan los que estudian esto, solo el 5% de los videojuegos se refieren al deporte. Entonces, si solo el 5% se refiere al deporte, ¿qué importancia o qué busca el sector de videojuegos? Y yo creo que en estos momentos lo que busca es, y vuelvo al principio, una regulación que le arregle los problemas, que los tiene. Si le sirve de algo, y tú dime cuándo me tengo que callar, que tú mandas, déjenme solamente una cosa. Este mismo problema, y aunque sé que a los videojuegos les pone de los nervios que utilice este ejemplo, pero déjenme que lo utilice porque conceptualmente es calcado. Se planteó con el juego online. Cuando se produce la regulación del juego online, nos encontramos con un efecto facilísimo, que es el juego online es territorial, competencia de las comunidades autónomas, y los operadores dicen, les dan licencias a los grandes, a Codere, a tal, a no sé qué, les dan licencia en 4 comunidades y los 4 dicen no vamos a ejercer la licencia. Porque no se puede hacer juego online desde una competencia territorial. ¿Por qué? Porque a continuación usted me va a decir ponga usted una cuenta corriente en la comunidad en la que se juega. Y eso va a romper el modelo de negocio. Si yo tengo que venir aquí a cobrar el premio, o tengo que vivir aquí, o tengo que tener un elemento de conexión territorial, me echo un lío. ¿Qué ocurrió? Que el sector íntegramente se puso de acuerdo y consiguió la ley del 2011, que es una ley en la que hay una licencia estatal, general y especial para cada juego y que tiene la característica de que proyecta los derechos sobre el conjunto del territorio sin territorio. Es decir, juega usted donde quiera, ponga usted la IP donde quiera, haga usted con la IP lo que quiera. Ahora, yo le doy regulación. ¿Qué ocurre con esa regulación? Que satisfizo las cosas que querían los reguladores. El control de menores, el blanqueo de dinero, algunas cosas que tenían que ver, que muchas no tienen que ver aquí. Pero si les gusta, en fin, ustedes veo que son muy jóvenes y esto de que les apasione estudiar, no sé si tal, pero si les apasiona estudiar, el modelo conceptualmente se parece como una gota de agua. Conceptualmente. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto.
Vamos a aprovechar que tenemos estos excelentes ponentes para daros un turno de preguntas. Luego nos tomaremos el vino, va a haber vino, entonces podéis hacer las preguntas y luego el vino. Entonces, aprovechad. ¿Y todo a la vez? El vino y la pregunta. También, eso se puede hacer también, pero primero vamos a ver los compañeros que nos siguen. Pero para eso en tienes que Facebook tener el Live, vino. para que puedan disfrutar de las preguntas, y luego los que están en Facebook Live no tomarán vino y nosotros sí. ¿Alguna pregunta? Si podéis